Muy bien, gracias Darín por traernos todos los detalles de esta semana en materia de farándula y cine. Pero estamos en nuestro segundo bloque, ya nuestro espacio de entrevistas. Como siempre ustedes saben, este programa pues bueno, es para hablar sobre política, pero también para hablar con los políticos. En este caso, a quienes aspiran a algún cargo de elección popular en mayo de 2024, tanto presidenciales como diputados y alcalde. Y es que precisamente hoy nos acompaña Jonathan González Kiel, que él bueno, es aspirante a alcalde en el distrito de Renacimientos en Chiriquí. Además, bueno, es geógrafo, historiador y bueno, es parte del movimiento Otro Camino. Jonathan, bienvenido a Portada. Primeramente, muchas gracias por invitarme y efectivamente pues aprovecho para dirigirme a no solamente a la gente de Renacimiento en el occidente de Panamá, sino que a todo el país, porque seguramente se preguntarán mucho sobre políticas municipales. Claro, bueno, quisiera arrancar con lo básico, Jonathan. ¿Quién es Jonathan Kiel González y por qué quiere ser alcalde de Renacimientos? Bueno, primeramente soy un ciudadano que ha dedicado mucho tiempo al ambientalismo. Soy ambientalista desde que salí del colegio, preocupado por una realidad muy inmediata que fueron los proyectos extractivistas, específicamente las hidroeléctricas en la zona, ¿no? Eso me hizo movilizarme, organizarme, aprender mucho de la defensa del territorio. Posterior, ya con mi formación profesional, pues he aprendido mucho sobre territorialidad. O sea, en geografía me dediqué mucho a eso y he querido, digamos, implementar lo que sé para el desarrollo y la modernización de mi distrito, que se ha quedado un poco atrasado a pesar de que es uno de los distritos más productivos de este país. Es como incongruente, ¿no? Sí. Ahora, tú entiendo que inicialmente aspirabas a correr por ley de postulación, luego, bueno, entraste a Otro Camino. ¿Por qué decidiste? No, es mi primera vez que voy a correr. Ah, ok. Anteriormente nunca me he postulado. Ah, ok. Inicialmente estudié la posibilidad de hacerlo por libre postulación, pero por invitación del movimiento Otro Camino decidí ser parte, digamos, de este movimiento y adicionalmente formalicé mi nómina. O sea, tengo no solamente mi postulación, sino que también estoy acorpando a candidatos a representantes dentro de mi distrito. Interesante. ¿Qué propone, digamos, para Renacimientos? Bueno, Renacimiento necesita una modernización. Si ves en las noticias, Renacimiento hoy goza como de una muy buena fama porque tiene el mejor café del planeta. O sea, en las competencias más o menos así lo estandarizan. Adicionalmente, tienes a un distrito que está produciendo de todo. Pero eso no se refleja, digamos, en el crecimiento de desarrollo económico del distrito. O sea, tenemos más de 20.000 habitantes y no tenemos hospital, los caminos de producción están muy mal, claro, hay problemas con agua potable. El Renacimiento es uno de los distritos de mayor producción agropecuaria en el país, además. Sí, efectivamente, o sea, producimos la mayor parte del café. Bueno, en Chiriquí nos los compartimos con el distrito de Boquete, con el distrito de Tierras Altas, pero a nivel nacional, pues Renacimiento produce más de 10 rubros y están marcando como una de las principales potencias. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos modernizar todo el sistema, porque por ejemplo no tenemos un plan estratégico en temas ambientales. O sea, la producción agrícola se traslapa sobre el tema ambiental. Luego tenemos generación energética, que también se traslapa sobre el desarrollo económico de nuestra zona. ¿Por qué? Porque al final no se refleja en la calidad de vida de nuestros habitantes. No tenemos salud, como te dije. Entonces necesitamos que se modifique, porque no tenemos una industria sólida. O sea, han pasado tantas décadas que marcamos número uno en producción de frijoles y nadie empaqueta frijoles. En plátano ya empezaron algunos emprendimientos a empaquetar plátanos, a freír plátanos y exportarlos por todo el país, incluso fuera. Igual el café se está vendiendo en las más grandes metrópolis del planeta. O sea, en Europa, Asia, tiene muy buena venta el café, pero eso cuando lo miras en términos reales, todavía te encuentras una situación en agro que da tristeza, da pena, ¿no? O sea, vemos que los productores están solo con la casa comercial que te vende los agroquímicos. A veces no puedes pagar con lo que produces, no puedes pagarle a la casa comercial, porque una parte de la plusvalía se la queda en los intermediarios. Claro. Y los trabajadores se tienen que someter a unas condiciones bien complejas. Una zona donde actualmente se paga $12 al día a un trabajador agrícola. Ya te imaginarás, son migrantes indígenas de la comarca Nuevo Buglé, que mayormente llevan el peso
y los productores hacen todo lo posible, todo el esfuerzo posible para que esas unidades productivas echen a andar, sin ayuda del Ministerio de Agricultura, sin ayuda de nadie. Entonces, claro. O sea, Ahora, pero digamos, lo que planteas implica sobre todo mucha participación del gobierno central, ¿no? Pero ¿cómo los gobiernos locales dentro de tu propuesta podrían, digamos, los gobiernos locales ayudar? Sé que, digamos, tienen muchas posibilidades en términos normativos, pero ¿cómo visualizas, digamos, eso desde una alcaldía? Primero tenemos que fortalecer la autonomía del municipio. O sea, si bien la descentralización daba más garantía, porque permitía que la política tributaria fortaleciese las gestiones del municipio, pero tenemos, digamos, una descentralización que subsidia, digamos, a los municipios que no alcanzan para pagar su planilla y su funcionamiento y proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces nuestra alcaldía en Renacimiento es subsidiada por el Estado. La descentralización entrega cada año, tanto en PIOPS como en IBI, que es el impuesto bien inmueble, más o menos $116,000 anuales a cada corregimiento, y son 8 que tenemos actualmente. O sea que la alcaldía no administra más de $1 millón, o sea, no llega al $1 millón. Entonces yo creería que desde el gobierno local se puede hacer más, y es súper interesante la figura de descentralización, porque permite a través de la participación ciudadana la formulación de proyectos que realmente necesita la comunidad. O sea, la comunidad se reúne, le dice a su representante y a los oficiales de descentralización qué es lo que ellos necesitan de manera más urgente, ¿no? Eso hasta cierto punto ha estado funcionando, porque yo he sido parte, digamos, de esas asambleas ciudadanas donde vamos y planteamos nuestras necesidades. Pero sí hay un problema, porque no todo lo bueno es bueno realmente. Descentralización nos reúne y se eligen los proyectos. Entonces pasa el municipio a darle viabilidad, o sea que tienen que terminar de formular el proyecto para poder subirlos a Panamá Compra. Pero resulta que en Panamá Compra un bloque no vale 40 centavos como se venden al por mayor. Ya un bloque está a $1. Entonces un proyecto, por ejemplo el de mi comunidad, para este año era apoyar un camino de producción, y solo se hicieron 92 metros de rodadura, o sea, de concreto, solo por donde pasan las ruedas, y esos 92 metros costaron $14,000. Ya tú dirías, con $14,000 hago 4 veces esa distancia. Pero la descentralización, como se apoya con Panamá Compra le establece un precio y le establece un margen de ganancias a las empresas. Y dicho sea de paso, las empresas no son municipales, no son privadas dentro del municipio. Entonces tenemos que modernizar el municipio para crear empresas. La ley la ley que establece todos los fundamentos legales para el municipio dice que sí se pueden crear empresas tanto del municipio o como mixtas, o podríamos tercerizar, digámoslo, así como lo hacen ahora por Panamá Compra, pero el municipio podría velar para que las empresas locales sean los que hagan esos proyectos, o la misma comunidad hagan los proyectos y el dinero quede en la comunidad. Entonces vienen ingenieros de afuera que sí cumplen con todos los parámetros legales que requiere Contraloría, pero entonces el dinero se va de la comunidad y los proyectos son insuficientes. Ese es el problema que tenemos actualmente con descentralización. Claro, bueno, otro tema que siempre ha estado sobre la mesa tiene que ver con la cuestión del turismo. ¿Has explorado ese tema dentro de tus propuestas como posibilidad? El municipio actualmente viene, digamos, haciendo unos pequeños pasos hacia el turismo, ¿no? Apoyado con SECOMRO, que es el Centro de Competitividad para el Occidente de Panamá, y se apoyan también con el PNUD, que tienen un programa por un tema del circuito del café, pero es insuficiente. Tenemos todos los recursos para hoy estar al nivel de Boquete o el nivel de Tierras Altas con el tema del turismo, pero no se ha creado la infraestructura. O sea, no puedes llevar turistas a la zona donde no hay atención médica, no puedes llevar masivamente el turismo donde no hay vías alternas para sacar en el caso de una emergencia. La temporada de huracanes en Chiriquí acaba de arrancar y no termina hasta finales del año. Es decir, que las precipitaciones que nosotros manejamos en esa zona montañosa de Chiriquí supera los 4.000 milímetros de agua anuales. Esa es la zona más lluviosa del país, y es súper común que un árbol se derribe, perdamos el internet, perdamos vías de comunicación. Imagínate que en 2020 el huracán ETA se llevó un puente que conectaba el corregimiento donde yo vivo con el de Montelirio. Yo vivo en Caizán, y ese puente fue levantado la semana pasada. O sea que hemos pasado 2 años
totalmente incomunicado con el corregimiento vecino. Y esa era la única vía alterna que tenía el distrito de Renacimiento, aparte de la vía principal de Tierras Altas a Renacimiento. Entonces, súper importante, digamos, entender que el turismo tiene que ser integral. Nosotros podemos hacer los mejores planes para que los que tienen el capital puedan invertir, porque ahorita mismo nadie se atreve a invertir, dejar la ganadería o dejar la agricultura para construir cabinas, hoteles, restaurantes, porque no está garantizada la oferta de turismo. O sea, ni una turoperadora te va a decir que te va a poner 1000 al mes, o sea, 1000 turistas al mes. Si eso estuviese, digamos, nosotros podríamos incentivar a los pequeños productores a cambiar de rubro, porque no necesariamente tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Agricultura. Ahora bien, el municipio tiene que echar a andar antes del turismo un plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Boquete. Boquete empezó precipitadamente en el turismo y hoy que enfrentan un plot, ellos están llamando una evaluación ambiental, una evaluación estratégica para plantear su plot. Tierras Altas también. Son los 2 municipios fuera de David que hoy lo intentan, ¿no? Son 14 municipios que tiene Chiriquí y solo David tiene plot y que no funciona a la perfección. Ellos están llamados por un tema de turismo, tanto Tierras Altas como Boquete. Nosotros tendríamos que llamar a un plot antes que el turismo se desarrolle con toda la intensidad que se necesita. ¿Por qué? Porque estamos creciendo como San Miguelito, todo desordenado. En el caso de la cabecera, que es Río Sereno, los otros poblados que se empiezan a configurar como pequeños pueblos más grandes, necesitan hoy hablar de saneamiento, de espacios públicos, de vías alternas, de vías secundarias, de veredas, todo lo que reglamenta un plot. Entonces digamos que nosotros necesitamos como sentar las bases. O sea, el primer año de gobierno 2024, julio de 2024, primero tendremos saber que el presupuesto está agendado desde el año anterior, o sea que este año se agenda el presupuesto de 2024, probablemente lleguemos sin presupuesto y la municipalidad tendrá que ser creativos para buscar fondos no reembolsables con embajadas, con otras organizaciones no gubernamentales que dan fondos para el desarrollo. Por eso pretendemos nosotros traer un círculo de profesionales. Por eso yo estoy en Movimiento Otro Camino, porque en el Movimiento Otro Camino han llegado muchos profesionales. Hay un círculo de profesionales acá que nos acompaña y nos permite soñar que sí es posible tener a los mejores, digamos, en el municipio, formulando proyectos para desarrollar el distrito. Entonces necesitamos, sí, hacer turismo, sí, yo estoy de acuerdo. Podríamos hablar, nosotros tenemos frontera internacional en Renacimiento. O sea, después de Paso Canoa sigue la nuestra, que es la frontera de Río Sereno, con el Corredores, que sería el corregimiento vecino, y Corredores, Corredores no, Cotobruz. Corredores sería al lado de Paso Canoa, Cotobruz sería al lado de Río Sereno. Allí hay que hablar con el alcalde de allí. Ellos tienen un centro poblado muy interesante que se llama San Vito y Zabalito, que están a 40 minutos de Río Sereno. Allí llegan en turismo, es impresionante el turismo de allí. Podríamos estudiar la posibilidad junto con Migración y Aduana de ver cómo podemos flexibilizar la zona, porque ya hay una zona franca allí, de libre de impuestos, donde los turistas de Costa Rica viajan hasta Río Sereno a comprar libre de impuestos. Entonces, si analizamos bien nuestra oferta, podríamos impulsar un desarrollo integral que vaya consono con la vida de los pobladores de esta zona. Ahora, Jonathan, yo te preguntaría, pues este tema siempre está sobre la mesa con la idea esta de la descentralización paralela, ¿no? Todas las denuncias que han habido. Efectivamente, la mayoría de los políticos y mucha gente, bueno, plantea que sí, hay que descentralizar, pero ¿cómo se descentraliza con transparencia, ¿no? Porque tienes estos casos de la colocación de fondos a gobiernos locales específicos que están ligados al gobierno, etcétera. Entonces yo te preguntaría, una administración tuya, ¿no? De llegar a la alcaldía, ¿cómo garantizarías tú esa transparencia para evitar, pues, este tipo de situaciones de que los pocos fondos que hay terminan en atendiendo intereses privados y no de la comunidad? Bueno, nosotros queremos impulsar un gobierno abierto. Y esto va a requerir una infraestructura de datos fuerte, o sea que la ciudadanía puede estar enterada a tiempo real de nuestra información. Nos vamos a amparar en la ley de transparencia, y adicionalmente nosotros necesitamos, por lo heterogéneo que es el territorio, trabajar de la mano con todos los concejales. En este caso son 8 en Renacimiento,
¿Por qué? Porque nuestro territorio es bastante grande, Renacimiento es bastante grande, son 529 kilómetros cuadrados, con un relieve y una hidrografía impresionante, que genera siempre retos en comunicación, sí, incluso en identidad. O sea, incluso se habla del otro lado del río. Los que viven de este lado del río, Chiriquí Viejo, se relacionan mucho más, y los del otro lado se relacionan más con otros distritos. Entonces tenemos que integrar esto y tenemos que lograr con los representantes, digamos, el aumento en función de las necesidades más evidentes. Por ejemplo, tenemos corregimientos que solo le atraviesa una sola vía. Entonces yo creería que el municipio debería dar prioridad a esos corregimientos que se han quedado rezagados. El Estado también debería priorizar con la descentralización paralela. Son los municipios que están actualmente subsidiados, que no necesariamente, o sea, nosotros llamamos subsidiados o distritos pobres, porque no, digamos, en el campo muchas de las unidades productivas están subsidiadas o están exoneradas de impuestos. Por ejemplo, la agricultura y la ganadería, ellos tienen exoneración agropecuaria. Yo no sé si el MIDA o cómo lo tramitan, pero no pagan impuestos. Entonces, al no pagar impuestos, el municipio tiene una recolección de impuestos bastante débil, ¿no? Entonces, al no haber industria, en Renacimiento tampoco el municipio tiene por dónde recabar dinero. Por eso somos subsidiados, somos un municipio subsidiado. Entonces, el Estado le entrega al alcalde. El alcalde actualmente lo que hace es dividir por partes iguales la plata de la centralización. Cada corregimiento actualmente recibe $116,000 anuales. Ahora bien, estás hablando de la descentralización paralela. Eso es voluntad del Estado. O sea, como escuchaste en las entrevistas, el Ejecutivo puede transferir de otros montos, usando la figura de descentralización, fondos a concejales en particular. Ahora bien, eso no quiere decir que el próximo presidente de la República haga eso. Seguiría funcionando la descentralización como está, con un monto específico para los municipios. O sea, que Renacimiento recibe el mismo fondo que recibe un municipio en la comarca. Más o menos, un corregimiento de la comarca está recibiendo exactamente lo mismo que recibe el corregimiento de Caizán, $116,000 anuales. Es decir, que sí me gustaría que la figura de descentralización paralela exista, pero que efectivamente haya transparencia. Que si, digamos, van a llegar $300,000 más, se divide por partes iguales a los corregimientos. Ahora bien, la alcaldía podría tratar de entender cuáles son las prioridades, porque pueden haber caminos de producción, pero no hay un puente. O puede haber un puente y además, los caminos están... viendo las desigualdades que existen en ese distrito y también en el país, pero muchos corregimientos tienen mejores condiciones que otros y tienen más necesidades más urgentes que otros. Entonces, sí, por ejemplo, en Caizán el fin de semana hicimos una gira médica para dialogar con los pobladores sobre los temas de atención médica, ¿no? Sí. Y no hay ambulancia. Un doctor los lunes y solo atiende a 15 personas en un corregimiento de más de 3,000 habitantes. Entonces tienes eso, ¿no? La población tiene que madrugar, viajar al distrito vecino, que está a más de 20 kilómetros de distancia, para utilizar el Minsacapsi que está en Tierras Altas. Entonces, digamos, le generas una demanda también a Tierras Altas, que tiene su propia demanda. El Minsacapsi de Río Sereno no está en óptimas condiciones. Intentaron construir un hospital en la administración de Martinelli, no lo terminaron, lo dejaron perder, está parado desde el 2014, y eso es lo que tenemos nosotros. Entonces las comunidades piden doctores, piden ambulancias, piden que por lo menos hayan medicamentos para emergencias. Claro. ¿Cuáles son esas emergencias? Que es muy común. Un trabajador se corta un pie con un machete. Eso es común todo el año. Y llegan a la unidad de atención médica, esos subcentros de salud, y no hay para coser. O no hay ambulancia para sacar con emergencia a una persona que está picado por serpiente. Entonces, digamos, la población ha resuelto esto históricamente. Claro. Ahora, entrando ya un poco a la parte político, electoral, bueno, yo sé que estás corriendo por otro camino, que es un nuevo partido que ha denunciado el tema de las prácticas clientelares. Incluso el propio Ricardo Lombana, que es líder de otro camino, pues lo ha denunciado acá. Yo te preguntaría, bueno, ¿cómo enfrentas o cómo enfrentar estas dinámicas, estas lógicas clientelares que están arraigadas no solamente en el sistema político panameño, sino también en la cultura del electorado? Bueno, yo he estado un año caminando como precandidato. Ahora sí, desde el 2 de julio soy candidato, y nos hemos encontrado eso. O sea, cuando vamos a las casas nos preguntan qué hay para mí, o por ejemplo,
qué ofreces, qué es lo nuevo. Te lo dicen de diferentes formas. Y creo que para combatir esto, del 1 a 1, sí es una tarea, sí funciona, porque nosotros como Movimiento Otro Camino no hacemos clientelismo. O sea, vamos a demostrar cómo se hace política con pocos recursos, con un presupuesto bajo, y no solamente, o sea, cuando uno alza la voz, eso se va contagiando. O sea, yo tengo esperanza de que las personas que hemos visitado durante toda esta campaña le digan a los otros candidatos: no, yo quiero que nos centremos en la propuesta, y esperando el bienestar común de la comunidad. Pues yo le digo a la familia: que ¿usted quiere que sigamos con prácticas individuales o usted quiere que se resuelva realmente los caminos de producción? Para que aquí entre la ambulancia cuando se necesite, o entren para sacar a un enfermo, lo que sea, los niños puedan ir a la escuela. Y los pongo a decidir: ¿usted cree que está bien que esto se esté dando? Entonces, digamos, hay que seguir denunciándolo. O sea, nosotros, aparte de hacer caminar, también vamos al consejo, discutimos en el consejo. Por ejemplo, recientemente una empresa que construye en Renacimiento, nos enteramos que no paga permiso de construcción, no paga impuestos, porque la ley panameña dice que un proyecto que se encuentre en más de un territorio, en más de un distrito, se convierte en un proyecto de interés nacional, y al ser de interés nacional no paga. Entonces, digamos, una empresa que está recibiendo más de 76 millones de dólares para una obra, porque un par de kilómetros están fuera del distrito de Renacimiento, pues ya no va a pagar permiso de construcción. Y solo ofrece, digamos, hasta cierto punto, 150 toneladas de material caliente a cada representante del distrito de Renacimiento. Digamos, aquí no estamos hablando de clientelismo, pero estamos hablando de algo que hay que combatir. Y esto, pues, toca ir al municipio, toca ir al consejo, toca hablar con la población para que la población levante su voz. Esa misma empresa nos entregó en Caizán una obra, que fue una rehabilitación del camino, por 12 millones de dólares, y la entregó incompleta. O sea, la entregó que se dañó a los 2 meses una parte del camino. Y la pregunta es: ¿quién hace garantía de esto? ¿Son nuestras autoridades municipales, nuestros representantes, o el mismo Ministerio de Obras Públicas? Pero lo que sí es que nosotros como Movimiento Otro Camino tenemos que ir a denunciar para que la comunidad se entere, y la comunidad se entere que sí hay mecanismos para hacer cumplir las garantías de los proyectos. Entonces, digamos que eso es lo que estaba haciendo el Movimiento Otro Camino. O sea, más allá con nuestra propuesta para salir del clientelismo, rescatar patrimonio del Estado, sí. Porque Lombana está planteando para nivel nacional dejar de alquilar vehículos de lujo y rescatar todos estos cementerios de autos que tienen los ministerios. A cualquier ministerio, cualquier oficina de instalación del Estado, vas a encontrar cientos de vehículos pudriéndose porque le falta una llanta o porque le faltaron un mantenimiento. Entonces, digamos, el Movimiento Otro Camino plantea esto, sí. Pero también plantea romper las botellas. Entonces, digamos, nosotros al llegar al municipio también necesitamos verificar el funcionamiento de su personal y poner a trabajar el personal. ¿Por qué? Porque necesitamos modernizar. Si queremos realmente que el Renacimiento aparezca en el mapa, todas las personas de este país sepan dónde está Renacimiento. O sea, como un lugar que produce tanto, o sea, la mayoría del plátano que se comen en la capital viene de Renacimiento o de Darién, una parte de Bocas del Toro. ¿Cómo es posible que nadie sepa eso? O sea, eso es increíble, y la gente trabaja muy fuerte y no regresa la riqueza a esa zona. Entonces necesitamos romper las botellas, denunciar lo que está mal y hacer que las empresas cumplan. Sí. Otro de los temas que genera discusiones, y en Chiriquí es un punto importante, tiene que ver con los proyectos hidroeléctricos. Quisiera preguntarte cuál es tu postura al respecto, y como alcalde, ¿cómo atenderías esta situación de, ha habido denuncias sobre los proyectos hidroeléctricos, también hay gente que argumenta que estos representan progreso? ¿Tú cómo lo ves? Nuestra cuenca hidrográfica tenía 23 proyectos cuando Mireya Moscoso firmó el Plan Polia Panamá. Estos 23 proyectos, durante la administración Torrijos, luego Martinelli, se concretaron. De los 23 sobre la cuenca, 8 en el río Chiriquí Viejo, y hay unos caudales secundarios como el río Cañablanca, sí. El río Colorado, que lograron tener otro proyecto adicional. Los demás todos se detuvieron por el movimiento, ¿no? La queja en su momento era que iban a afectar el recurso hídrico para la población que es agropecuaria, para el consumo humano, y después, pues en 2007 fueron los primeros proyectos. Ya han pasado más de 10 años de la inauguración de los proyectos. Efectivamente,
muchos agua en superficie se perdió. O sea, esas empresas, esas unidades productivas denunciaron en la corte y lograron que las empresas indemnizaran y aceptaran la culpa. Pero a nivel municipal, ya un alcalde, bueno, un finado alcalde, falleció hace poco, logró cambiar, digamos, los impuestos municipales sobre las hidroeléctricas. Y en diferentes alcaldías se han como creado decretos municipales que protegen o convierten al río como patrimonio municipal, ¿no? El río Chiriquí Viejo, que es el principal caudal hídrico de la zona. También se entiende que la alcaldía también ha dicho que no a la minería, o sea que hay ya una posición ambiental sobre el territorio. A otros alcaldes han logrado también decir que ninguna hidroeléctrica más, que ya las que están son suficientes. O sea, la alcaldía actual ya ha planteado que rechazan la minería. Digamos. La minería fue la primera alcaldía, la de Renacimiento, en decir que no, y en el 2021 se hizo una concentración en Jurutungo, donde aparecía el polígono minero, ahí en Renacimiento, y el Ministerio de Ambiente procedió, digamos, a retirar del mapa de concesiones mineras el proyecto de Jurutungo y el proyecto en Río Cotito, ambos en el distrito de Renacimiento. O sea que Renacimiento ahora está libre de minería metálica a cielo abierto. En el caso de las hidroeléctricas, lo que sí han hecho los alcaldes, sí, decir que no, pero a la vez le bajaron los impuestos a 1% a las hidroeléctricas. O sea que pagan el mínimo de lo que deberían pagar, de lo que podrían pagar. Podrían pagar hasta 5%. Entonces digamos que yo creería que hay que sentar a estas empresas, discutir el tema del desarrollo, porque están extrayendo. En Panamá no hay una política de caudal ecológico. Intentaron tener más o menos una ecuación que las hidroeléctricas se llevaban el 90% del agua y dejaban el 10% del agua. Eso fue denunciado en la corte y se ganó en la corte. O sea que el caudal ecológico se tiene que rediscutir para el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces yo creería que nosotros necesitamos sentar a las hidroeléctricas, a todas las hidroeléctricas que están sobre el río Chiriquí Viejo, y hablar de desarrollo. Porque hay territorios al lado de una hidroeléctrica que no tienen electricidad. Eso claro. Es incongruente. O al lado de una hidroeléctrica y no tienen un camino. Entonces, bueno, necesitamos como que el municipio realmente... Sí, es una clásica de este país, ¿no? Potabilizadoras y la comunidad que está al lado no tiene agua. Ahora, quisiera preguntarte porque este tema de las empresas, no solamente hidroeléctricas, sino de otras, porque estamos en política. Entonces, en Panamá, el financiamiento privado, aunque en teoría está regulado, siempre hay esta puerta giratoria, ¿no?, de intereses entre los políticos que aspiran y las empresas que financian campañas. Y muchas de estas empresas mineras, hidroeléctricas, financian campañas electorales y lo han hecho durante muchos años. ¿Cómo tú ves este conflicto de intereses que se da en una región en la cual hay intereses, bueno, con empresas hidroeléctricas, pero también otros? En Renacimiento puede pasar. Lo más común es como que, digamos, por ejemplo, la construcción de las carreteras, las personas para conseguir un puesto de trabajo necesitan el aval del representante. El representante es el intermediario con la empresa contratista. Entonces, realmente, digamos, el clientelismo y la corrupción, porque esto es corrupción, o sea, porque estás traficando tu influencia, se puede dar. O sea, no estamos exentos de que eso ocurra en Renacimiento. Pero ¿cómo tú enfrentarías eso, digamos? No, nosotros en este proceso del camino hacia la alcaldía y después, bueno, siendo alcalde. Nosotros tenemos cerrado un poco el tema de donaciones. Sí. O sea, yo hasta la fecha no he recibido ninguna donación de ninguna empresa de las cuales hay. O sea, hay muchísimas empresas o fincas que están muy fuertes en la zona. No estamos recibiendo, pero sí tenemos, digamos, conversaciones con el sector empresarial. Yo estoy conversando con los empresarios, expresándole la política de desarrollo que tenemos. Y no queremos, casualmente, financiamiento privado, porque no queremos ni siquiera probar la posibilidad de que nos pidan cosas a cambio. O sea, la única manera de ganar una elección sin fondos, yo creería que sería la creatividad. O sea, ahora reciente, por ejemplo, yo tenía que asumir una responsabilidad grande, que era una gira médica. Para eso hay que traer los doctores, todo lo que requiere esto. Y muy gracioso resulta, pero una productora donó un maíz, se hicieron unos tamales, se vendieron unos tamales y se solucionó todo lo logístico. Ahora, o sea, es creatividad, o sea, esto es creatividad. Claro, pero eso plantea un desafío en términos de la igualdad que pueda haber en una competencia electoral como esta. El magistrado
uno de los magistrados del Tribunal Electoral, bueno, prácticamente lo confesó en la Asamblea, diciendo de que quien no tiene plata en política, pues que no se meta en política prácticamente. Entonces, y los, digamos, partidos tradicionales y otras figuras políticas, incluso libre postulación, han planteado, o sea, no tienen ningún reparo en recibir este tipo de donaciones, aunque estén dentro de la norma incluso. Entonces, ¿cómo enfrentar ese desafío de esta práctica prácticamente asentada de que al final pesa más el dinero que las propuestas? Sí, yo creería que nosotros necesitamos, poner las políticas claras sobre las donaciones. El Movimiento Otro Camino tiene un portal donde recibimos donaciones a partir de $2 en adelante, y es lo que ha mantenido a flote el movimiento. Sí. Y ese dinero, digamos, apenas alcanza como para dar a conocer algunas de las cosas que estamos haciendo. Pero a nivel territorial, porque yo estoy en Renacimiento, estoy al otro lado de aquí, o sea, estoy en el occidente, en la frontera con Costa Rica. Ahí yo he planteado con todo mi equipo de trabajo olvidarnos de eso. O sea, en política es fácil hacer política con dinero que no es tuyo, o hacer dinero con plata del Estado, que eso es lo que hacen los adversarios, sí, y lo van a hacer. O sea, el panameñismo, que son los que gobiernan el municipio, buscan quedarse administrando 5 años más. Nunca ha ocurrido. El PRD, por un tema de alternancia, también va a buscar la alcaldía. Están en gobierno actualmente, van a utilizar los recursos que tengan a sus manos, pero nosotros lo vamos a hacer diferente. ¿Por qué? Porque la gente escucha. O sea, no es que el voto racional esté por encima, porque en la zona rural, la zona agraria, sí, prima mucho esto de que hacen cabalgatas, que hacen una fiesta, que así se manejan los políticos en la zona. Nosotros queremos hacerlo totalmente diferente, sacando elementos de holgorio de la ecuación y dedicarle 100% tiempo a hablar con la gente. Claro, precisamente, bueno, estamos en la recta final de la entrevista, y mi pregunta última era en vía de eso, ¿no? O sea, normalmente en este periodo preelectoral, bueno, y por este programa también han pasado los políticos y dicen y prometen y hablan de que van a hacer y deshacer. Yo te preguntaría por qué tu candidatura va a ser distinta, por qué la candidatura de Jonathan González va a ser distinta a la de los demás. Sobre todo, bueno, para los electores en Renacimiento, pero también a la audiencia en general del programa. Bueno, nosotros hemos priorizado en armar un equipo de profesionales, de gente que realmente ama el distrito. Eso ha sido bueno porque han venido personas que no son políticas, o sea, que han venido gente que nunca ha estado en un partido político, pero que han trabajado toda la vida en el desarrollo, en rubros específicos. Por ejemplo, yo tengo a los mejores del café que han estado aquí cuando llegó la Broca. Cuando entró la Broca a Renacimiento, todo el mundo cortó el cafetal y mucha gente quedó a resistir allí. Hoy somos la potencia en el café a nivel mundial, producto de que gente se quedó a resistir, a meter genética y mejorar el café. Esa gente que conoce el territorio, que se ha quedado, nunca ha migrado, se ha quedado a crear desarrollo en Renacimiento, hoy han creído, digamos, un joven profesional y han apostado por eso. Y eso ha permitido que desarrollemos un círculo de profesionales con la esperanza de que somos hoy el futuro. O sea, la gente dice, váyanse a estudiar porque ustedes son el futuro de nosotros. Resulta que todas esas personas que se han ido de Renacimiento a estudiar no han podido reinsertarse, no han podido regresar, se han quedado en el éxodo, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Se han quedado aquí en la ciudad de Panamá. Los que nos quedamos y los que han logrado regresar, yo he tenido mucha suerte en regresar, hemos soñado con esta posibilidad y eso los hemos podido convocar. Por eso nuestra candidatura podemos soñar, porque el presupuesto del municipio no me permite hacer todo lo que yo quiero hacer. Porque por lo mismo que te estoy diciendo, no tenemos un plan de ordenamiento territorial. O sea, el municipio está a pies. O sea, ahí no hay ni siquiera una oficina ni siquiera hay un departamento de ordenamiento territorial. Ni siquiera el plan estratégico del municipio venció en el 2022. Y estoy seguro que el actual alcalde no me va a dejar un plan estratégico. O sea, no hay un plot, no hay nada. Entonces, con profesionalismo, y yo diría que achicar un poco también el municipio, mejorando la calidad, pero sí, impactando, podríamos hacerlo diferente. Es la única manera que yo veo. O sea, no hay otra ecuación. Y buscar fondos no reembolsables. Cambio climático, con los ODS, hoy por hoy brindan una ventana para la transformación, para que la producción sea limpia, para que exista soberanía alimentaria, para que nos adaptemos al cambio climático. Y por allí vamos nosotros. Yo tengo 10 años de experiencia en esos temas, en territorialidad,
y lo vamos a aterrizar en el caso de Renacimiento. Hoy estuvimos con Jonathan González Giel, él es historiador, geógrafo, ambientalista y bueno, aspira a la alcaldía del distrito de Renacimientos por el movimiento Otro Camino. Gracias, Jonathan, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Cajaro. Nos veremos entonces mañana, como siempre, aquí en la estrella de Portada, la estrella de Panamá, las 10:30. Hasta luego.